¿Qué se necesita para pasar de las aulas a liderar frentes de trabajo en uno de los proyectos industriales más importantes del país? En esta entrevista, Alejandro Cruz, superintendente de Kiewit, México, nos comparte la realidad de la obra. Planeación, concreto, siembra, liderazgo, seguridad y toma de decisiones bajo presión. Pero además de su experiencia en campo, también nos habla de su etapa académica, de cómo vivió la ingeniería civil como estudiante y de su paso por la docencia, formando e impulsando a nuevas generaciones. Esta es una conversación sobre crecimiento profesional, responsabilidad y la verdadera dimensión de la ingeniería civil. Un pico bastante alto, ¿no? De gente en tu obra. Sí, 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 yo creo que el pico más alto que nos tocó coordinar fue alrededor de 250 gentes, y teníamos actividades en turno de día y en turno de noche. Entonces, el traslape entre, pues, entre turnos, entre encargados, pues, es algo importante para que las actividades que dejas como pendientes o para continuar, pues, sean efectivas, ¿no? Entonces, la cantidad de gente más la cantidad de frentes activos, vuelve un poquito, pues, no complejo, pero sí un poquito más pesado en cuanto a jornadas. Sí. Y además tú que trabajas justamente con gente, creo que necesitas muchísima más planificación que cualquier otra área de la construcción, ¿no? Así es, y una de las funciones principales que tengo en mi actual trabajo, pues es el tema de la planeación, ¿no? De estar planeando a 90 días, transmitir con mis superintendentes a planes de un mes, de 4 semanas, inclusive bajar todavía el plan a una semana y con los cabos o sobrestantes, pues estar bajando los planes a diarios. O sea, hoy platicamos con ellos un plan de trabajo para lo que vamos a hacer el día de mañana. Entonces, pues así viene la escala en cada uno de los frentes que vamos coordinando, pues todos los días. Ya. A ver, Alejandro, siempre me gusta iniciar con esta pregunta también. Eh, si tú te tuvieras que presentar entre un grupo en donde hay estudiantes, profesionales de la construcción, eh, ¿cómo te describirías? A mí me gusta siempre separarlo y al final te lo dejo como a tu este, disposición, pero siempre me gusta como cómo era Alejandro estudiando y cómo es Alejandro ahora como profesional. Pues mira, yo creo que sí hay bastantes cosas diferentes, pero de pronto recordar el cómo eras antes, yo creo que te hace sentir el cómo o por qué eres así o por qué llegaste a donde estás en este momento, ¿no? Hablando del tema profesional. Pero mira, te platico un poco. Yo soy originario del estado de Hidalgo. El municipio en el que, pues, radico se llama San Salvador. El pueblo, la localidad de donde soy se llama Lagunilla. Y pues fíjate que tenemos o tuve una infancia tranquila, no es literal, es un pueblo, entonces, pues, no es como vivir en una ciudad, ¿no? Entonces, te puedo decir que era una vida muy tranquila, pues, toda la formación, desde la básica hasta la profesional, siempre fue en escuelas públicas. Entonces, pues, yo creo que esa sencillez, claridad, pues, la vida, digamos, la sencilla, en la localidad te hace ser, pues, como, pues, no sé, hasta cierto punto una persona, pues, muy noble, y Sí, ¿qué te puedo comentar? Yo creo que eso podría decirte que digo, sigo siendo noble, pero el que pases de una vida de pueblo a una ciudad, pues, no toda la gente es buena, ¿no? Entonces, aunque quieras seguir siendo noble, puedes seguir siendo noble, pero te tienes que cuidar un poco más, ¿no? Tienes que como que, pum, tener una capsulita de seguridad que de pronto esa nobleza, pudieran no lastimar, pero sí que digas: "Híjoles, me robaron esto, o perdí esto, o me lastimaron, o creo que no hice o dije lo correcto", y la situación ya cambia. Entonces, empiezas a encontrar un choque de culturas, a las que te tienes que ir amoldando, porque ya los roles de cuando eras pequeño, en ese proceso de, pues, de ir estudiando, de ir creciendo, de incorporarte a una empresa donde ya, pues, ya no es un tema social, personal, natural, de sin tener un rol específico, pues, ya definitivamente lo dejas un poquito a un lado. Esos recuerdos, amistades, familia, pues se quedan en ese círculo que hiciste
en la niñez, en la juventud, lo sigues manteniendo, pero ahora llegas a una empresa y tus roles son distintos, ¿no? Entonces, sí haces lazos de amistad, pero yo creo que los que más haces son de compañerismo, porque pues ahora, bien o mal, tienes una responsabilidad, esa responsabilidad tienes que transmitir a la gente que está a tu cargo y pues sí, eres tolerante, pero no puedes tolerar siempre los errores, ¿no? El error se comete una vez, se reconoce o investigamos la causa para que entendamos todo el grupo de que no nos debe volver a pasar, ¿no? Entonces, siento que esta parte noble, en algunos momentos, aunque tú sigas siendo noble, la gente o los compañeros o la gente que trabaja contigo lo pudiera malinterpretar como, híjoles, qué mala onda, me regañó, Mm. híjoles, qué mala onda, nos llamó la atención, híjoles, bien enojado. Y pues a veces no es así, simplemente es la responsabilidad del rol que ahora tienes y que pues simplemente tienes que apretar un poquito pues los tornillos, las tuercas para que las cosas salgan bien, porque al final de cuentas tienes una función, te están pagando para cumplirla, tienes una profesión, tienes que ser ético, tienes que ser responsable, honesto y eso, pues, ya te hace como que definir más, pues, tus decisiones, la forma de trato con la gente, de pronto no generar tanta confianza, porque podría ser, un poquito delicado que la gente te tutee, que no tengo problema con ello, pero que de pronto en este sector de la construcción, pues, hay de todo, ¿no? Entonces, como que sí mantener, que en algún momento se les puede llamar la atención, dejar en claro que tú les tienes que dar la indicación de qué hacer y no pueden ir ellos navegando. Siento que eso no es que uno sea malo, pero de pronto sí se malinterpreta o la gente siente eso. Sí, Alejandro, además, justo en la posición en la que estás, ¿no? Que un poco también para ir introduciendo esta parte, como superintendente en una empresa también americana que están ahora mismo desarrollando un proyecto en México. eh, Justo creo que ustedes tienen la posición a veces más complicada, ¿no? Porque por un lado, como tú mencionas, tienes que ser el que esté dando las indicaciones. A veces tienes que ser como más rígido, más fuerte, más directo. Y hay veces que obviamente la gente no le gusta, ¿no? Y eso es normal. eh, pero pues también, por otro lado, tienes mucha responsabilidad por cumplir los plazos. Entonces, eh, entiendo, es una posición muy complicada y que yo creo que no muchos somos capaces de poder hacer, ¿no? Alejandro, si nos pudieras platicar, ¿qué es superintendente? Creo que al final en México, eh, sobre todo en las empresas mexicanas, el cargo de superintendente no es muy conocido, es más conocido en empresas extranjeras, pero si nos pudieras platicar un poquito qué es ser superintendente. Sí, mira, como lo comentabas, actualmente trabajo para la empresa Kiwit. Estamos en el proyecto de la central ciclo combinado Tuxpan fase uno, justamente aquí en Tuxpan, Veracruz. Em, yo llegué aquí como superintendente, bien, como bien lo comentas, las empresas en donde había trabajado siempre había sido supervisor, residente, jefe de frente, etcétera. Y cuando, bueno, me postulo para este puesto, pues sí era literal superintendente, ¿no? Entonces me postulo aquí y empiezo a entender qué roles un poco distintos. No te puedo decir que es todo totalmente diferente, pero sí, como tú lo comentas, es un título no muy común y pues bueno, me empiezo a enrolar al sistema pues de la empresa primero y en cuanto a temas de construcción, pues bueno, sigue siendo acero, siembra, concreto, planificarlo en metros cuadrados, en toneladas de acero y en metros cúbicos, porque eso no deja de existir. Pero aquí lo distinto a esta empresa es que todo lo manejan por horas. O sea, es decir, yo llegué aquí pensando en una cimentación, como te lo comento, en metros cuadrados de cimbra, en metros cúbicos de concreto y en toneladas de acero por colocar. Y me dice, ¿sabes qué, Alejandro? Es que tú tienes para esta cimentación 5,000 horas. A ver, espérenme, ¿cómo que 5,000 horas? Sí, de esas 5,000 tienes 1,000 para colado, 2,000 para acero y 1,500 para siembra. Ah, y también tienes para escarificado, para colocar anclas. Entonces, ese cambio, digámoslo así, de pronto, pues sí me costó adaptarlo, lo tengo que reconocer, fue un poquito diferente.
Algo más de las funciones que aquí pues nos inculcan, porque también recibimos entrenamientos. Ellos al ver que los superintendentes que estaban contratando aquí nos costaba entender el sistema, pues sí tuvimos entrenamiento. La verdad es que el enfoque era mucho hacia el 80-90% afuera con el personal diario, tener claro el plan. O sea, no podíamos como que salir al día. Este trabajo sí es de superintendente. Como te comentaba, yo llegué como superintendente, digamos, fue nivel uno y mi función era hacer mi plan de 4 semanas. Y al cierre de cada semana, ir trabajando con la planeación de una semana. Y eso, pues literal, reunir al cabo y a veces hasta la gente, a los carpinteros, a los fierreros, a los albañiles, y explicarles, transmitirles el plan. Y lo recalco porque de pronto en las otras empresas donde me había tocado participar es solamente el plan lo tiene el jefe, lo tiene el supervisor, el residente y ya está, a lo mejor al cabo. Y algo que aquí no te es, no, 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 a ver, espérate, aquí queremos que hasta el ayudante sepa el plan y que sepa qué vamos a hacer, que hoy vamos a iniciar una cimentación importante para el proyecto, que vamos a poner a cero, que sepan resaltan mucho aquí en esta empresa el tema de la calidad y la seguridad. Entonces, el tema cuando iniciamos un nuevo frente de trabajo, el tema de la seguridad va en nivel uno, o sea, te las enlistan seguridad, calidad y productividad. Entonces, en ese entendido, pues tienes que envolver a todo el equipo de trabajo y decirles, miren, aquí los riesgos son los siguientes, y que ellos estuvieran conscientes, porque esa concientización creo que hace, pues, que no suceda, ¿no? Porque ya les dices qué les puede pasar, ellos mismos te dicen cómo lo van a evitar y todas las medidas de mitigación que van a estar realizando, ¿no? Claro. Después de esa planeación, de ese trabajo con el personal, pues también era explicarles un poco de los rendimientos que tenía cada persona, o sea, clarificarles, oye, tu carpintero tiene que ponerme hoy 2 metros cuadrados de cimbra, o sea, son 8 horas las que invertimos y son 8 horas las que tenemos que ganar y después la tiene que retirar en tanto tiempo. Entonces, esa planificación yo creo que es algo importante, una de las actividades principales que hace el superintendente y el transmitir de manera también anticipada a todo el personal. Y después de esta planeación semanal, trabajábamos un formato que se llama plan del día o la jugada del día. Y hoy, antes de irnos, pues hacemos el plan de mañana con los cabos o sobrestantes. Entonces, mañana ellos ya saben cuántas horas van a ganar, en dónde van a trabajar, a qué gente van a poner ahí y qué riesgos van a tener, ¿no? Y mañana, antes de iniciar, comparten con el equipo y ese seguimiento diario, créeme que te hace lograr los objetivos, porque estás duro y dale, duro y dale. Entonces, aparte de la planeación, pues bueno, lo que sigue o lo que acompaña a las actividades del superintendente pues es el suministro de materiales, ¿no? Tenemos que estar con este plan de 4 semanas y en este caso con el apoyo de ingenieros de campo, estar viendo que nos llegue el acero, que nos llegue la siembra, que nos lleguen los embebidos para que pues la planeación fluya, ¿no? Si no tenemos materiales, pues difícilmente vamos a lograr los objetivos y vamos a estar pues deteniendo a la gente o teniendo a la gente parada en algunas otras actividades que no corresponden o no responden a la ruta crítica del proyecto. Entonces, es lo que te puedo platicar. No, la verdad es que también me gusta mucho el enfoque que haces de la seguridad, porque por eso también mencionaba, ¿no? El tema de la responsabilidad que ustedes tienen. eh, para los que tenemos la oportunidad de haber trabajado en la construcción, pues se sabe, ¿no? Que la construcción es un sector, pues peligroso. Se corre mucho riesgo y a mí en lo personal creo que me llama mucho la atención cuando hay empresas que realmente le dan mucha prioridad, ¿no? A todo este tema de seguridad. Eh, pero además mencionaste algo que también me gustaría un poco regresar, que es la gestión por horas, ¿no? Eh, yo te soy sincero, en todos los años que llevo nunca he trabajado de esa manera. Entonces, tú que has tenido como estas dos partes de trabajar por gestión por horas y trabajar como de manera un poquito más tradicional, por decirlo de alguna forma, ¿cuál crees que son las ventajas y las desventajas de hacerlo de esta manera? Mira, este tema de las horas, una de las primeras preguntas que yo me hice al estar tratando de planear por horas y no por cantidades como te andaba digo, tienen relación, ahorita vas a ver por qué, Mm. pero, al intentar planear con horas, la verdad es que sí me di de topes en la pared porque no entendía los componentes. Decía: "Caray, esto es Simbra", y no, a ver, espérate, es que
vamos a dividirlo por partes. Entonces, empecé a, pues, a explorar y a preguntar. La verdad es que preguntar y el entrenamiento es lo que me hicieron, pues, digamos que no dominar el tema, pero sí entenderlo un poquito mejor. Entonces, la empresa en la que estoy trabajando lleva 140 años, ya en este tema de la construcción, y es una empresa que sí subcontrata, pero la mayoría de sus actividades las hace de forma directa. Entonces, ellos ejecutan, no es una empresa que gane el proyecto y que subcontrate a alguien para el piso, alguien para el concreto, alguien para las losas, alguien para las terracerías. En este proyecto sí hubo forma, pero le dan mucho más realce al que nosotros seamos constructores. Entonces, en base a este tiempo que ya llevan ellos trabajando en el sector de la construcción, han ido, digamos que desarrollando pues el histórico, a ver, ¿cuántas horas, hombre, gastamos en los metros cuadrados de cimbra que instalamos en este proyecto? Desde cimentaciones Ujú. pequeñas hasta las cimentaciones más grandes, con que se parezcan y sean losas. Pues mira, instalamos 25,000 metros cuadrados de losa y los hiciste en 10,000 horas. Caray. Entonces es una relación de, ok, entonces en este proyecto, en general, perdón, en este promedio, nosotros, Kiwi, hacemos 1 metro de cimbra, la colocamos en 2 horas. Entonces, para el proyecto que vamos a licitar, vamos a licitar y vamos a cobrar en base a eso. ¿Cuántos metros de cimbra vamos a colocar? ¿Cuántos metros cúbicos de concreto vamos a instalar? Y en base al histórico, la gente que llegue va a tener estas 2 horas en promedio para hacer toda la siembra de las losas. Oye, para los muros, espérate, para los muros, es la siembra en muros de 0 a 5 metros, la hemos trabajado, este, que cada metro lo estamos instalando en 10. ¿Pero por qué? Es que ocupamos andamio, ocupamos arnés, ocupamos trabajos en altura. Entonces, con ese precio y con esas horas que hemos gastado en el histórico, vas a licitar el proyecto que viene. Entonces, cuando llegamos a este proyecto, yo ya tengo una lista de decir, Alejandro, tienes 3 horas para instalar 1 metro cuadrado de siembra. Digo, ahorita no traigo los números claros en la cabeza, son ejemplos, Ujú. pero de esas 3 horas, eh, 2 son para instalación y una para retiro. Ujú. Entonces, en base a eso tienes que planear. Okey, eso es lo que yo voy a gastar y lo que bueno, perdón, lo que yo voy a ganar, porque a ese, cuando yo siembro y lo instalo en el tiempo que me están dando, en la unidad que me están dando, pues digamos que así como es avance para el proyecto, ese avance es para mí una ganancia de horas, digámoslo así. Yo puse a un carpintero hoy, el carpintero trabajó de 7 a 5 de la tarde, fueron 10 horas de trabajo, y esas 10 horas de trabajo se vieron reflejadas en 5 metros cuadrados de cimbra, y gané 10 horas. Gasté 10 horas con el carpintero, pero gané 10 horas en el proyecto. Entonces, vas en una relación de entre lo que gastas contra la unidad que te dieron y te dicen, Alejandro, esta semana la productividad que tuviste en la instalación de Simbra es de 1 o de 0,8 o de 0,6 o de 0,5, pero ya cuando vamos hacia abajo en esta unidad o estamos gastando más horas, es decir, estamos poniendo más gente a trabajar e instalando de forma más lenta, híjoles, pues gerencia nos empieza a preguntar, ¿no? ¿Qué está pasando? Luego sus gráficas le empiezan a decir que están gastando más de lo que planeamos gastar, ¿no? Más de lo que se concursó, lo que se está cobrando. Y luego te empiezan a preguntar: "¿Qué pasó? ¿Qué hay de distinto? ¿Qué hubo? ¿Qué problemas tuviste?". No, pues fíjate que no llegó la siembra, fíjate que no encontrábamos los tornillos recuperables, fíjate que, pues, literal hubo el calor, la temperatura estuvo muy fuerte y no teníamos considerada los periodos de descanso tan prolongados, y los hicimos, pues, más cortos. En lugar de descansar 3 veces al día, tuvimos que descansar 5 veces al día porque la gente, pues, ya les estaba dando insolación y ya no rindieron igual. Okey, pero entonces, ¿cómo le vas a hacer para recuperarte? Entonces, esa planeación, y ese tema de las horas va más o menos así. Espero haber sido un poco claro con el ejemplo. Yo creo que ha sido muy claro y mientras mencionabas esto, pensaba, ¿no? Que es como estar generando información, costos paramétricos, que esa es otra. En muchas empresas constructoras no se tiene, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto a empresas que se Mm. pasan ahí días, semanas, hasta las noches, sacando precios, contratando otras empresas, como tú mencionabas, ¿no? Para licitar, cuando pues también
a lo mejor han tenido la experiencia en otros lados, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, o sea, dentro de mi experiencia, yo he estado en empresas en donde han querido hacer eso, de empezar a sacar los costos paramétricos a través de, como del histórico de obras, y no ha sido posible, ¿no? No ha sido posible, pues yo creo que principalmente por el control que a veces se tiene, ¿no? Por la gente que pareciera que el control por horas es muy estricto, pero ya cuando lo manejas de esta manera y en donde, pues, yo creo que no solo a los jefes, a los directores, sino también a ti, te permite ver, ¿no? Mencionas, es que lo ves por gráficas, creo que el cuestionarte, el decir, oye, ¿y ahora qué está pasando, no? Porque ahora el rendimiento me está cambiando. Eh, Creo que esta parte, más allá de pensarlo como una microgestión, te permite, ¿no? Como ver como una fotografía más allá de lo que está pasando en la construcción. No sé si tú también lo ves así. No, sí, sí, y a detalle, ¿eh? Porque digo, a veces nos revisan, así como te platicaba el código de la siembra, está el código de inclusive si vamos a colocar una banda hojillada, si vamos a colocar un ancla, si vamos a colocar una placa, si vamos a colar un muro, si vamos a colar un escalón, si vamos a colar un sardinel, si vamos a colocar una junta. O sea, para cada eso tienen ya un unit rate que te están asignando. O sea, ellos saben en base a la cantidad que vas a colocar, horas tienes para eso. Entonces, la verdad es que es difícil, digamos que, pues es difícil, no quiero decir mentir, pero es difícil que te escapes de algún cuestionamiento de gerencia porque traen la lupa. O sea, ellos ven el resumen y dicen, ay, ¿por qué Alejandro el del sardinel te está yendo muy mal? Si el sardinel es un elemento de 20 centímetros, es una pieza que está a nivel de piso y a veces es donde encuentran los errores, ¿no? De que realmente no es, quizá no estás poniendo el enfoque real en cuanto al suministro de materiales, quizá no estás poniendo a la gente adecuada, quizá no entrenaste a la gente, quizá a la siembra que les estás dando a la mejor de tu cuadrilla nunca nadie la había utilizado y debes de implementar de forma inmediata un entrenamiento pues con el proveedor que te Pues, está suministrando ese material y eso, pues digo, lo detectan, lo encuentran, lo platicas, lo expones y a la par ya están llegando las soluciones, ¿no? Entonces, eso que te ayuda, pues bueno, a que empieces a ser más productivo, ¿no? Si es un ritmo un poco, pues yo lo veo que sí es un poco acelerado, hasta que lo dominas, créeme que la planeación es más sencilla que a como yo mm, estaba acostumbrado a hacerla, en serio, te lo juro, te dicen, y ya nada más había ocasiones en algunas cimentaciones donde me decían, a ver, esta cimentación trae 7000 horas, ¿en cuánto tiempo la tienes lista? Y ya, pum, hacía como que un corrido ya de lo que ya sabía, de las horas o el tiempo que tenía, y decía, en 14, 15, 17 días está la cimentación colada, y la planeación era más rápida. Y dijo, así sí funciona, ¿no? Sí mm, funciona tanto para monitorear, controlar, revisar tus áreas de oportunidad, inclusive si la herramienta, oye, ¿por qué estás colocando anclas posinstaladas con un T70 y una broca de gusano? Que la verdad es algo que aquí está genial en Kiwit, es que le digo, es que lo estoy haciendo así y estoy encontrando pues varilla. No, a ver, en las cimentaciones que vienen, hay que hablar con el proveedor, con Hilti o con The Walk, y que ellos vengan aquí y te digan con qué equipo puedes hacer esa actividad más rápido. Entonces, llegaba el proveedor, lo contactábamos y venía y que te entrenaba la gente y te decía, mira, con este equipo es más rápida la actividad, no ocupas a 2 personas y si estás instalando un ancla POS en un día, pues vas a instalar 8. Entonces, esa tecnificación y no limitación en equipos y en tecnología, porque te digo, eso de pronto en otros lados, pues eso se vuelve un poco más complejo, ¿no? Tener el alcance a todo este tipo de herramienta y entrenamientos, pues te facilita la vida y es así como tú vas escalando, aprendiendo y haciendo las cosas más rápido y pues quedan bien a la primera, ¿no? No hay retrabajos adicionales por hacer. y además esta parte que tú mencionas de la capacitación, de el enseñarse a utilizar, eh, pinta mucho, ¿no? A veces en el sector de la construcción somos como muy cerrados, ¿no? En el querer como innovar o el que alguien venga y nos diga, ¿no? Cómo hacer las cosas. Este enfoque parece estar bastante bien. Has mencionado el tema de la siembra. Y
Me gustaría que profundizáramos en un poquito, porque sé que tienes experiencia en esto. Tengo entendido que también trabajaste en una empresa de Simbras. Tu comentario básicamente fue que hay que capacitar a la gente en el sistema de Simbra que existe, ¿no? Eh, es cierto, no existen solo simbras de madera, existen diferentes métodos. Pues no sé, hay sistemas específicos, no sé, de empresas alemanas, de empresas americanas. Entonces, Alejandro, me gustaría que nos contaras un poquito más de tu experiencia en Simbras. Ok, mira, antes de llegar aquí a Kiwit y estar en este proyecto de la termoeléctrica, eh, estuve alrededor de 5 años en una empresa que se dedicaba, o el fuerte era el sistema de siembra deslizante. Mm. Teníamos mucho campo, al menos los años que estuve con ellos, estuvimos trabajando en cementeras, en diferentes plantas, para Cementos Cruz Azul, Cementos Fortaleza, Cementos Moctezuma, fueron algunas de las plantas que me tocó estar trabajando. Y realmente el fuerte digamos que el plus que tenía con ellos era el tema de la siembra deslizante. ¿Dónde lo ocupábamos? Y bueno, ¿para qué se empleaba? Pues prácticamente era para los hilos de almacenamiento de materiales, ya sea de cemento, de silos de homogeneización de materia prima, de los búnkers, o de algunos precalentadores que eran elementos altos y que no querían o no debían tener alguna junta fría. Entonces, este sistema, pues digamos que la siembra sí la ocupábamos de madera, la habilitábamos en sitio. Obviamente todo empezaba desde lo que era la cimentación de estos elementos. Habilitábamos la siembra e instalábamos un sistema hidráulico, el cual estaba controlado, pues digámoslo así, por una computadora, un timer que controlábamos, que llevamos, digamos que en la plataforma del cilindro o del silo que íbamos a estar construyendo, conectado con, digamos que con pues nosotros le llamábamos unas patas de gallo y unas guías, que era como una guía lisa con unas mordazas que iba mordiendo en cada impulso que el sistema hidráulico iba jalando hacia arriba, pues era digamos que lo que abrazaba o lo que iba mordiendo. Y esto empezaba de la siguiente forma. Ya que teníamos lista la cimentación, el desplanto, el arranque de la varilla de inicio, una de las cosas que teníamos que tener en sitio, pues bueno, la primera, todos los materiales, toda la varilla, si llevábamos placas, si llevábamos un sistema de postensado, pues lo teníamos que tener listo. El cliente nunca nos dejaba arrancar estos, estos sistemas si no teníamos todo el material pues ya habilitado y ya en sitio. Entonces, este sistema eh, empezaba ya que teníamos todo este material en sitio, listo. Conformábamos, digamos que a una altura de más o menos 1,20 toda la siembra, todo el muro en forma Ujú. circular con el primer empalme de varillas, y teníamos arriba de la plataforma, bueno, la plataforma le poníamos una estructura en la parte inferior que fuera capaz de soportar el acero, la cimbra, el personal, inclusive pues baños, porque este era un sistema que nunca paraba. Teníamos los dos turnos de 7 a 7, de la mañana a 7 de la noche, de 7 de la noche a 7 de la mañana, hasta llegar a la altura que indicaba el proyecto. Entonces, empezábamos, ya que teníamos todo listo. Teníamos obviamente apoyo de calidad, seguridad y una parte importante que era aquí la topografía, porque iba pues midiéndonos los giros que podía haber tenido el elemento a la hora de estar empujando o subiendo, y los desplomes que pudieran irse presentando en ese turno y irlos regresando, irlos controlando. Entonces, fíjate que aquí una vez que empezábamos, obviamente era un concreto con ciertas características. La principal y la más importante es que traía acelerante. Empezábamos a llenar, digamos que a nivel de piso, a nivel de desplante, pues este molde, y después empezábamos a revisar en qué periodo iba fraguando, que más o menos eran 2, 3 horas. En cuanto teníamos más o menos entre un 30% más o menos ya de concreto fraguado, dábamos el primer jalón al equipo hidráulico. Y ya programabas a cada cuando, a cada 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, dependiendo el turno, el concreto, cómo se te fueran dando las cosas, pues lo podías ir controlando, ¿no? Yo te puedo decir que en mi mejor de los turnos que tuve, pues llegamos a avanzar hasta 3,50 metros más o menos, en un día, en un turno, colando y empujando, subiendo pues la plataforma, ¿no? Y es un trabajo, pues fuerte, porque
a los carpinteros los vas, colocando en el tema de la cimbra, en ir revisando este molde que no se atore, que esté en condiciones. Los albañiles están colando hasta cierta altura, pues, con la pluma, pero llegamos ya a una altura donde las plumas ya no son suficientes y tenemos que ir anclando, a lo que es el andamio de acceso, pues, la tubería, porque empezamos a bombear, cae a una bacha y ahí está la gente con la carretilla tirando concreto en todo el perímetro y los fierreros pues metiendo la varilla horizontal y la vertical conforme vamos avanzando. Esto pues dentro de lo que es la plataforma de la cimbra y digamos que la parte inferior de los gatos, que es lo que nos vamos comiendo en cada impulso. De esta empresa, la verdad es que yo aprendí muchísimo. Había mucha gente con mucha experiencia, en este tema de la construcción, bastantes habilidades con la cimbra, con el acero, los fierreros, una habilidad increíble para hacer el despiece, para habilitar, y créeme que era muy poco el desperdicio en este tipo de material que teníamos. Y además de esto, a veces nos tocaba trabajar silos que llevaban un sistema de posinstalado, entonces también teníamos que preparar pues lo que son los cables, los torones y después irlos colocando, ¿no? Y monitoreando, entregar turnos. Y fue creo que una etapa muy padre que me dio mucha experiencia y aprendí a manejar pues los principales materiales que hoy conocemos en la construcción, acero, simbre, concreto pues en gran escala, ¿no? Entonces, pues la verdad es que me gustó. También íbamos acompañando de una grúa, de una torre grúa, la teníamos que ir armando, como íbamos subiendo, teníamos que ir subiendo nuestros accesos, subíamos la comida del personal, teníamos que tener los baños arriba, porque imagínate ya estar a 50 metros de altura, yo creo que desde los 20 o 30 bajar personal y subir es demasiado cansado y aparte, pues el ritmo que tenemos no lo permite, ¿no? Bueno, me llegó a tocar lluvia y en esos casos, pues el molde hay que mantenerlo lleno porque te he platicado de la plataforma superior de los hilos, pero por dentro y por fuera, digamos que con una plataforma colgante, va la gente, los albañiles, resanando y aplicando el curacreto, el acabado final y el curacreto al concreto fresco que va saliendo. Lo vamos tratando porque ya no hay forma de regresar y regresar sería traer una grúa, poner mucho andamio. Entonces la gente va abajo cerrando, arriba vamos colando y trabajando con el acero y la cimbra y abajo van trabajando lo que es el acabado. Entonces, pues ese periodo, esa etapa estuvo muy padre, muy, muy agradable. Este, y es lo que te puedo platicar, digamos que de un tipo de cimbra especial, la cimbra deslizante. Este, y no sé si quieres que te platique de los otros tipos de cimbra que he estado utilizando aquí en el proyecto. Sí, adelante. Sí, ok, mira, y bueno, eso en este tipo de elementos, ¿no? Pero hace un rato te platicaba algo de la planeación. Aquí en este proyecto tuvimos algunos elementos pues grandes en volumen. Nosotros le llamábamos pues las cimentaciones de lo que son las turbinas de gas, las turbinas de vapor. Esto generaba tener una cimentación un poco especial porque eran colados masivos. Eran colados de aproximadamente de 800 hasta 1100 metros cúbicos, ¿no? Entonces, número uno, el concreto tenía que tener algunas cualidades y algún control o manejo especial, pero pues obviamente lo que contiene el concreto, en este caso siempre era la cimbra. Entonces, en estos procesos de planeación trabajábamos con diferentes proveedores, donde revisábamos pues obviamente desde lo que era el costo, la instalación, la capacitación, la supervisión técnica que teníamos, em, y pues bueno, que esto era de la mano lo que nos iba pidiendo calidad. En este proyecto cuando llegué había muchos problemas con la cimbra. Había mucho tema con que a la hora de estar colando la cimbra se abría, elementos que se desplomaban, que no se armaban bien. Entonces, fue uno de los enfoques pues, que me encargaron bastante, ¿no? Cuando llegué aquí al proyecto por las diferentes fosas y cimentaciones que teníamos o que venían en el proyecto. Entonces, en este proceso, pues seleccionábamos al mejor proveedor, ¿no? Unispan, Doca, Peri, diferentes proveedores. Y con ellos nos íbamos pues revisando las propuestas tanto económicas como técnicas. ¿Qué revisábamos mucho? Como te comentaba, los accesorios que fueran de rápida instalación para que los carpinteros no batallaran. Esto con la intención de tener pues un rendimiento óptimo. Lo otro es que fueran capaces de soportar cierto volumen de concreto por hora. Entonces la cimbra de pronto llegaba y nos decía, yo puedo soportarte hasta 40 centímetros por hora. Ok, entonces ya empezabas a planear que
con tu proveedor de concreto, pues tenías que tener, no sé, al menos 50, 70, 80 metros cúbicos por hora y que tu cimbra no iba a tener problema, ¿no? Que iba a ser capaz de aguantar el empuje por el bombeo, por la colocación y por el vibrado, que era lo que pues comúnmente revisábamos. Esto en las cimentaciones de colados masivos, que eran unos bloques grandes, sólidos, donde actualmente están sentadas pues las turbinas. Entonces, pues eran elementos importantes que teníamos que cuidar bastante, ¿no? Imagínate una deformación. Arriba de estas cimentaciones llevábamos lo que son los pedestales, unos detalles que teníamos que colocar en posición, en coordenadas para lo que venía arriba de esto, ¿no? Estructura, soportes eléctricos, el tema de los mecánicos en cuanto a equipos, o como lo comentaba, el tema de las turbinas. Entonces, aquí eran algunos de los puntos importantes o relevantes a considerar para este tipo de colados, ¿no? La cantidad de concreto que podíamos vaciar por hora y que era capaz de soportar la fácil instalación para, digamos que elementos, pues que ya vinieran, que nosotros no tuviéramos que habilitar nada en sitio, que ya viniera la modulación tal cual para las dimensiones de la cimentación y que nosotros pues prácticamente solo era la capacitación con los carpinteros y la pronta instalación, el retiro, el embalaje y se retiraba una vez que acababa la función. Algo curioso que tiene aquí Kiwit, y que algo que la verdad es que a mí no me había tocado experimentar, sí revisar, sí checar, pero tiene un departamento que se dedica a revisar las estructuras temporales. Cuando son elementos importantes, digamos que tienen sus parámetros, pero cuando son elementos importantes que te dicen: "Ah, ojo, si vas a colar una altura y vas a colocar tanto volumen de andamio con tales dimensiones, necesitas pasar por estructuras temporales". No importa que gerencia de construcción, que tú como superintendente ya tengas el respaldo de ingeniería de sitio y tengas el respaldo de tu proveedor, no. Nosotros, Kiwit, por su política, tienes que ir a este departamento, mandarle tu información, mandarle los planos, mandarle la propuesta que tú tienes de esta modulación y ellos tienen que hacer una segunda revisión. Y en esta segunda, pues si encontraban detalles hacia el proveedor y que tenían que solventarlos, llegábamos a coordinar esas reuniones para, pues, para planear y solventar todas las observaciones que teníamos. Y que bueno, esto, tocando otra vez el tema de seguridad, era una segunda revisión, un cinturón muy fuerte que tenía la empresa y nadie de sitio, de rangos importantes aquí dentro del proyecto podría brincarse eh, pues esa política, esa inspección. Entonces, esa planeación teníamos que brincarla hacia ellos y más por los detalles que habíamos tenido en sitio por la siembra, ¿no? Entonces, fíjate que aquí, después de las cimentaciones, de los 2 trenes de las cimentaciones principales, tuvimos un elemento importante que era la losa elevada de la turbina de vapor. Esta losa era soportada por 8 columnas. Cada columna, te estoy hablando que llevaba alrededor de 100 metros cúbicos de concreto y la losa superior, si no me equivoco, estaba soportando alrededor de 140, 160 toneladas de acero y alrededor de 1000 metros cúbicos de concreto. Entonces, toda la obra temporal que eran los andamios, pues iba a ser una chamba súper importante, ¿no? Entonces, también trabajamos en la selección del proveedor, el que nos dé pues mayor confianza, el que nos daba mayor seguridad hacia lo que esperábamos, porque aparte de todo este material que íbamos a trabajar, pues yo creo que la fuerza de trabajo ahí arriba llegó a ser entre 60 y 80 personas en un turno. Entonces, pues todas estas cargas que tenía bueno, las que se iban a someter la siembra de los andamios, pues eran importantes, relevantes, y pues era mucha gente la que iba a estar ahí arriba, ¿no? Entonces, este fue un buen reto. Trabajamos con Siembra Peri, desde los andamios hasta todos los accesorios. Afortunadamente fue un colado exitoso. Lo trabajamos más o menos entre 12, 14 horas. Tuvimos un poquito de más restricciones por las capas de concreto y a pesar de que estos colados ya los llegábamos a hacer hasta con 2 o 3 bombas al mismo tiempo, pues bueno, era lo más importante ahí, créeme, era la cimbra de fondo y la cimbra de lateral, porque las laterales, todo el perímetro, que tenía que ser capaz de soportar y digo, todas las inspecciones se hicieron de forma correcta, la parte técnica se hizo muy bien y de mi parte, que somos construcción, después de pasar todos estos filtros, pues ahora nos tocaba hacer las cosas bien, ¿no? Hablar con los cabos, con los carpinteros y colocar cada accesorio, pues, donde iba. Eh, en este tipo de colados, aparte de la liberación interna, pues sí venía el proveedor y te decía,
estos herrajes están bien, estos herrajes no los pusieron bien, están al revés, hay que cambiarlos. Y parte de la política era, a ver, enséñame que también el cliente, tu proveedor te está liberando, ¿no? No solo calidad, seguridad o construcción, no. Enséñame que el que te rentó la siembra vino a ver y decir que sí está bien colocada, que hiciste buen trabajo y que los accesorios están haciendo pues su trabajo, ¿no? Aquí durante el colado. Y sí, pues funcionó, todo salió bien. Recuerdo bien el colado porque justamente estábamos calando un 31 de diciembre, entonces era un hito importante aquí para el proyecto porque el siguiente año empezaría el desplazamiento y la ubicación pues de la turbina de vapor, ¿no? Y que todo tenía que quedar en posición porque literal casi pasó así, rozando en la parte inferior. Y pues bueno, arriba hubo todavía algunos detalles por realizar, pero no hubo problema. Este es pues otro tema relevante aquí, al igual que siembra en los muros, no hemos utilizado siembra trepa, este, para colar muros de aproximadamente 12 o 14 metros de alto, si no me equivoco, en los transformadores de concreto armado también. Aquí sí te puedo comentar que tuvimos un detalle, un error. eh, Estábamos con el revestido del acero y a la hora de hacer unas modificaciones en los andamios para poder ya trabajar en lo que era la continuación de la cimbra, retiraron algunos vientos de lo que era el acero. Entonces tuvimos un desplazamiento del acero, pues prácticamente se venció, se acostó, por así decirlo. Afortunadamente o curiosamente era la hora de la comida, no tenía a nadie arriba. Y bueno, lo que tuvimos que hacer fue maniobra para poder regresar el acero a posición, hacer algunas pruebas no destructivas para ver que el acero no había tenido algún daño y bueno, poder trabajar con lo que era la cimbra trepante, que también es un sistema pues muy bueno para los muros de dimensiones altas. Pero a nosotros pues nos funciona bien. Hicimos tres transformadores en cada una de las unidades con con este sistema y que pues la verdad nos resultó bien. Si no fuera por esto que te estoy platicando, este incidente que tuvimos, pues hubiera sido perfecto. Pero son cosas que de pronto pasan. Sí, que además, justamente creo que en la construcción, eh, el tema de estar planeando todo, esta parte que mencionas de que involucras al proveedor, también creo que parte de esto es asegurar que la obra va a ser segura, ¿no? No solo para el cliente que va a salir a la primera. Recordemos que nuestro trabajo también dependen muchas personas, ¿no? No solo nosotros, tenemos gente local, gente que a veces viene de otros lados y que día a día salen pues como se dice, ¿no? A ganarse el pan. Em, Alejandro, yo me sorprendía mientras hablabas de estos proyectos, sobre todo de la losa elevada, porque pues mencionas todo esto, de cuánto volumen de concreto estabas trabajando. Y yo recordaba en uno de los proyectos que también se hablaba de colados masivos, que, o sea, nada que ver con lo que tú estás platicando, ¿no? Nuestros colados eran de 80 metros cúbicos, y lo único complicado era pues que teníamos el requerimiento de control de temperatura, ¿no? Que además un poco para, sobre todo más para los estudiantes que les gusta mucho el tema de concreto, que hay mucha gente, eh, aunque cada obra y siempre se tengan como estos conceptos de la construcción, ¿no? De que vas a tener siempre concreto, cimbra y acero. Hay veces que el concreto al final tiene diferentes elementos o diferentes características que te cambian la jugada, ¿no? Mencionabas en la parte de los hilos que ahí tenías acelerantes, ¿no? Eh, en nuestro caso, pues teníamos la limitante del tiempo, era en Nuevo Laredo, en donde pues también teníamos temperaturas muy altas, teníamos que enfriar el concreto, se hizo un diseño, de hecho, exclusivo para esto, y también el platicar mucho con Peri, en ese momento también teníamos con Peri, y el involucramiento con ellos era justamente, oye, necesito que me hagas el análisis de que la siembra no me va a fallar, ¿no? Porque también recordemos que no es que, y también depende del proyecto, ¿no? Pero eh,
en un concreto que no tiene acelerantes, lo que va a pasar es que mientras se va fraguando, el concreto se tiene que analizar como si fuera un líquido, ¿no? Entonces, las fuerzas que ejerce sobre la cimbra, pues la verdad es que son bastante fuertes, ¿no? Eh, Creo entender yo el por qué tienen también un departamento de todo esto, porque al final eh, a veces se nos pasa mucho y nosotros lo platicábamos con Peri, ¿no? Oye, es que necesitamos que nos hagas los cálculos, pero no que me imprimas solo la portada de tu software, sino necesito que me entregues la memoria de cálculo para ir revisando, para que nuestro cliente en Estados Unidos lo revise. Y bueno, al final es justo, te aseguras tú, me aseguro yo y se asegura el cliente de que todo está bien revisado, ¿no? Que de que a nadie se nos esté pasando esta parte. Em, Me gustaría saber también esta parte, Alejandro, de el concreto, porque yo creo que inicié con mucho miedo en la carrera respecto al concreto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque uno decía, es algo ahí como muy burdo, no tiene chiste, pero ya cuando estás en la construcción, te das cuenta que es algo, o sea, te podría decir que tan delicado que no sé si tú compartes, ¿no? Que el concreto al final necesita como su respeto, su atención. No sé, ¿tú cómo lo ves como desde tu experiencia? Híjoles, pues para mí el concreto es todo un tema. Yo tengo el gusto de conocer a algunos especialistas y la verdad es que lo que yo sé y lo que he vivido en el sector de la construcción es solo un porcentaje pequeño comparado con el mundo de este tipo de concretos. Hablando de forma particular en este proyecto donde actualmente estamos trabajando a orilla del mar, entonces tenemos mucha interferencia por el tema del agua salada. Y otro factor importante pues es el tema de la temperatura. Entonces, para este proyecto se diseñaron mezclas, pues digamos, solamente para el proyecto, para estas condiciones, para esta zona, para las necesidades. No solo comúnmente diseñamos y nos imaginamos las cargas, el cuánto va a cargar, qué va a soportar, cuánto tiempo quieres que tenga de utilidad, y no es cierto, ¿no? A veces aparte de eso, pues se le suman las condiciones en las que vas a estar trabajando. Te digo, en este caso, pues la temperatura, aquí me refiero a la temperatura pues alta. Tenemos, yo creo que sensaciones de hasta 50 grados. Entonces, pues sí, el concreto tenía un control de temperatura. En su diseño tenía un punto claro en su dosificación donde indicaba qué porcentaje de hielo le ibas a estar aplicando y a qué temperatura ibas a estar recibiendo el concreto en sitio, ¿no? Para eso teníamos aquí el laboratorio que se encargaba de hacer ese filtro y decirnos está en condiciones, no está en condiciones, aparte del contenido de aire, aparte del revendimiento, la temperatura, que era un tema muy importante. Lo otro, como te comentaba, estábamos cercanos al mar, tuvimos trincheras, tuvimos muchos ductos, cimentaciones que se veían pues prácticamente expuestas, si no era la sal o a la humedad, pues de forma directa con el nivel de aguas freáticas que teníamos que tener un concreto por resistente a los sulfatos, ¿no? Entonces estas mezclas se consideraban esos dos factores importantes y en algunas de nuestras mezclas también se le agregaba este tema de la ceniza volante, que era otro, pues no puedo decir que es aditivo, pero sí un agregado que también le daba un diseño un poco diferente a lo que comúnmente hablábamos, o comúnmente mencionamos o conocemos, ¿no? Si estás colando en el centro del país donde las temperaturas están, si tú quieres, de entre los 10 a los 25 grados, pues pides quizá un diseño que ya tiene homologado algún vendedor de concreto. Y aquí, pues no, literal era diseñar las mezclas para que pasaran por una validación, por una prueba industrial, que viéramos que era lo que esperábamos, que fuera el óptimo. Y después de eso, ahora sí podíamos emplearlo. Y bueno, ya de aquí íbamos variando, pues dependiendo del elemento que íbamos a colar, ¿no? Porque le movíamos la grava, el tamaño máximo del agregado, le movíamos si era un concreto normal o si era un concreto autonivelante. Y esta obra, de forma particular, igual te platico, que pues bueno, parte de lo que es la generación de energía, pues requiere de agua. Entonces, estamos cerca del mar, tuvimos que trabajar con una obra de toma y una obra de descarga. Y algo curioso, y la verdad es que todavía estamos aquí justamente trabajando, nos tiene muy ocupados, que es la obra de toma.
porque tenemos bastantes problemas con el tema del agua. Entonces, este concreto que utilizamos, sí, la verdad me sorprendió. Hicimos algunas maquetas para poder aprender a utilizarlo y hacer algunas pruebas. Y es que es un concreto que se cuela bajo el agua, un concreto antideslave, ¿no? que teníamos la cimentación llena de agua, o sea, completamente llena de agua, y ni siquiera era un colado tipo Tremi, o sea, bajábamos el moco, la tubería, y Ujú. empezábamos con lo que era el bombeo y dejábamos que el concreto se acomodara, y literal no, pues no perdía resistencia, se continuaba su proceso de fraguado y pues hacía el trabajo como si estuviéramos colando pues sin agua, ¿no? Entonces Ujú. son mezclas que digamos sí son un poco no comunes y este compañero de trabajo que es un especialista de concretos pues se encargó de diseñar y de trabajar con Cemex porque también para Cemex pues no era algo sencillo, ¿no? Algo que tuviera a la mano. Sin embargo, trabajar en la mezcla sí es algo cara, pero pues bueno, son los ejemplos que te puedo compartir, son de las particularidades que te puedo comentar, de las cosas importantes que en este proyecto, bajo estas condiciones, nos tocó pues manejar. Y este plus del concreto antideslave para colar debajo del agua, pues fue todo un tema, ¿no? Sí, porque además, una de las cosas importantes que mencionas, ¿no? También el por qué se tiene que diseñar una mezcla como específica es, pues, evidentemente, porque también muchas veces los agregados, por más que sea, grava o arena, eh, pues, no es el mismo tipo de agregado que tienes justamente en Tuxpan, Veracruz, al que a lo mejor puedes tener en Nuevo Laredo, ¿no? O en el centro del país. Entonces, eso también se puede como afectar al tema de esto. Y yo una de las cosas que aprendí con esto de los concretos, del por qué es importante, perdona, ¿tenían sensores de temperatura durante los colados masivos? Sí, 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 colocábamos termopares en diferentes puntos de la cimentación, con estos dispositivos. El equipo de calidad y el laboratorio que tenemos en sitio era el encargado de monitorear las temperaturas, ya que en estos colados masivos, una vez que terminábamos el vaciado, terminamos lo que era el acabado, empezábamos con lo que era el curado de la loza, aplicábamos una pequeña lámina de agua y lo protegíamos con lo que era una sábana y una colcha. No recuerdo el nombre técnico, pero protegíamos el concreto. Y en las orillas teníamos las conexiones para estar monitoreando la temperatura. Eh, la losa, el elemento que habíamos colado, duraba en estas condiciones entre 7, 10 días a veces. Monitoreando, ya que nos daban luz verde, calidad, cuando ya la temperatura en los diferentes puntos de la cimentación Mm. pues ya era la misma, ¿no? Ya no teníamos algunas, digamos que, hablando de una gráfica, como que algunos picos hacia arriba, algunos picos hacia abajo, que pudieran causarle algún daño al concreto, ¿no? Y que si además de eso desimbráramos, no teníamos este control con esa cimentación, pues podrían presentarse algunas fallas estructurales en esta cimentación. Entonces era el control, monitorear las temperaturas hasta que tuviéramos los resultados o las condiciones óptimas, nos daban luz verde para poder desimbrar. Pero sí, ese control de temperatura también era pues un poco estricto. Alejandro, a mí me gustaría seguir hablando mucho de este tema porque eh, a mí creo que me llegó a apasionar mucho el tema de los concretos, eh, pero me gustaría avanzar y si tenemos tiempo, regresamos, ¿te parece? Claro. Eh, Sé que también has tenido experiencia en el área académica, entonces no sé si nos puedas platicar también un poquito de esto. Sí, 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 fíjate que, bueno, antes que nada, yo estudié en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en la Unidad Zacatenco, en el Politécnico Nacional. Y pues bueno, mi ansia por salir a campo y construir, pues yo creo que desde que estaba estudiando siempre fue como que algo que a mí me gustó. No dejaba de lado la ingeniería, la planeación, pero pues ese gusto y esa adrenalina de estar colando, de estar en elementos grandes, como que siempre me apasionó. Entonces, en cuanto salí de la carrera, pum, me enfoqué alrededor de 8 años más o menos estando en puros proyectos como constructor, poco supervisando. Sí me ha tocado, pero más ejecutando. Y después de esto, pues por temas familiares en casa, después de estar todo este tiempo afuera pues decidí tomarme pues un espacio de regresar a casa, de estar en Hidalgo con mi familia,
de retomar algunos temas personales que tenía. Y cuando llego al estado de Hidalgo de nuevo, me hacen la invitación. Siempre he estado como que inquieto, ¿no? Y siempre he buscado no dejar de lado a mi carrera, porque me gusta, me apasiona. Entonces, por ahí hice amistad pronto y me invitaron al Colegio de Ingenieros Civiles del estado de Hidalgo. Me invitaron a unas pláticas, unas charlas, me hice miembro de esta organización, y de ahí, pues obviamente yo andaba por ahí trabajando en un departamento de obras públicas, y me llega la invitación por parte del colegio de formar parte de la Universidad Politécnica de Francisco y Madero, en Hidalgo, pero de ser pues prácticamente el coordinador de la carrera. Híjoles, la verdad es que me llamó la atención porque dije, estoy en casa, sí me gustaría compartir un poco de los procesos constructivos y de lo que se vive en campo para los que quieran enfocarse en este tema pues, con las nuevas generaciones, ¿no? Que vienen atrás de nosotros y que tal vez ayude, facilite. Y bueno, me llega la invitación, me postulo, tuve una entrevista con el rector de esta institución, y pues estaba yo en este lapso, en este periodo de tiempo, estaba yo estudiando la maestría, de administración de la construcción en la CEMIC. Entonces, pues creo yo que por ahí le llamó la atención que como que estaba enfocándome en ese momento a lo académico, al rector, le llamó la atención, creo yo, el currículum. Era una escuela, esta es una universidad que, si no me equivoco, ha de estar ahorita llegando a los 15 años de vida, o la carrera, mejor dicho, la institución tal vez tiene más. Y yo llegué tal vez a los 7, 8 años. Entonces es una universidad relativamente nueva. Este, y me incorporo, la verdad es que me incorporé a un cuerpo docente, pues, bastante amplio, donde trabajé con civiles, con arquitectos, con geólogos, pues, ya sabes, ¿no?, cómo se conforma este grupo académico para poder, eh, pues, a completar lo que es, pues, todas las materias, todas las clases, todos los campos de la ingeniería civil en esta, pues, formación académica. Ahí estuve. Me tocó una etapa complicada, porque, pues, nos llegó la pandemia en este periodo. Estábamos iniciando, pues, yo considero que bien, me quedó un buen sabor de boca, hice muy buenos amigos, pero me llegó este periodo de la pandemia, difícil porque, pues, tuvimos que adaptarnos bastante, pues, primero a este nuevo modelo de estar enseñando a distancia, eh, trabajar con los maestros para que los alumnos, pues, te pusieran atención, tratarlos de que buscar estrategias para enfocarlos y que no les fuera tan que no les fuera una mala experiencia este proceso de aprender a distancia. Entonces, nos tocó esa parte, la verdad es que también en esa zona del estado de Hidalgo, pues, la conexión de Internet, no es muy buena. Entonces tuvimos que también habilitar por ahí algunas llamadas, visitas, texto, celular, WhatsApp con algunos de los alumnos. Pero, pues bueno, la verdad es que la planeación hacia los docentes, los horarios, la atención a los alumnos, a los padres de familia, a los cuerpos académicos, trabajar con los profesores de tiempo completo, pues revivir algunas cosas que había yo dejado atrás, que no solo se quedaron en la universidad y cosas que de pronto uno ya no usaba, pues digamos que ahí las retomé y las retomé pues obviamente mm, para ayudar al sistema, ayudar al programa educativo. Y estuve alrededor de 3 años, después de la pandemia regresé, estuve un año digamos que ya acudiendo a la universidad. Tuvimos una matrícula grande, te platico que la matrícula que teníamos ahí era de alrededor de 450 alumnos, un cuerpo docente de más o menos 35, 38 maestros. Y lo curioso es que también teníamos una unidad académica en la Sierra de Hidalgo, en Mestitlán. Entonces, también me tocaba coordinar en esa zona. Y pues bueno, gratos recuerdos. Me enfoqué también bastante en vincularlos mucho, en que vieran. Creo que, bueno, quizás mi estilo, mi modo, pero era mucho de motivarlos, de miren, ustedes pueden hacer esto, miren, ustedes pueden estar en este lado. Y los metí con asociaciones de hidráulica, de estructuras, con el Colegio de Ingenieros Civiles, con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, hablándole igual a algunos amigos de que pues fueran a dar algunas charlas a la universidad eh, y que a esta, pues esta zona de la población en Hidalgo, pues ellos pudieran
no sé, revivirles algo adentro de ellos y que decirles, sí, tomaron la mejor decisión, están aquí porque les gustan, pero miren, vamos a duplicar esa motivación al 200% porque pues también una de las funciones es pelear con la deserción, ¿no? Y la deserción causas, ¿sí? Desde lo económico, desde temas psicológicos, hasta que literalmente se les está dificultando la carrera. Y pues bueno, tú tienes que identificarlos, canalizarlos a las diferentes áreas, pero tienes que estarlos pues motivando. Son cosas que nos medían en el programa académico, inclusive las instituciones que nos certificaban o te acreditan, son de las cosas que te están monitoreando. Esto, índice de deserción, el promedio, índice de reprobación, y pues uno tiene que estar trabajando con diferentes técnicas. Estuve ahí, te digo, 3 años y medio, y en el 2023 fue cuando me llegó la invitación de nuevo de salir de casa a este Bien. proyecto. Alejandro, no sé si tú lo veas de esta manera, pero al final, al inicio de esta charla estábamos platicando, ¿no? De cómo a veces la actitud que se debe de tener en campo, eh, pues tiene que ser más rígida. Pero hablábamos también, ¿no? Como de los perfiles, ¿no? Que hay veces que pues tienes que trabajar o comunicarte con los carpinteros, con los albañiles, para darle resultados o explicaciones a los directores. Eh, Creo que esta parte de la ingeniería civil a veces se nos olvida, ¿no? Que es tan vasta, tan pura, tan bonita, que te permite conocer de todo. Puedes conocer historias en la construcción muy bonitas, muy complicadas. Tú que has tenido la oportunidad también del ámbito académico, esta parte de la deserción que creo que también es muy importante que lo enfoquemos. Pero eh, creo que al final cuando te das cuenta cómo es la carrera, dices, wow, estoy en una carrera bonita. Cuando tú decidiste estudiar ingeniería civil, ¿sabías al poco al panorama que te ibas a enfrentar? No, la verdad es que yo creo que tenía solo una pequeña parte de lo que es realmente la ingeniería civil. Esta carrera creo que es muy noble y de forma personal me ha dado todo lo que soy, todo lo que tengo hasta este momento, y me ha dejado, aparte de todo esto, dejando a un lado lo material, pues me ha dejado disfrutar, porque yo te puedo decir que tan bonito siento cuando estoy coordinando un colado masivo, siento la adrenalina, siento que necesito estar, siento esa alegría y siento que estamos cumpliendo un reto y luego las cosas pues salen bien. Híjoles, sientes que no sé, vas volando. Pero también me tocó trabajar esta parte académica que, pues híjoles, es una parte muy noble. Aquí sí te puedo decir que retomé algunas cosas. Tienes que ser muy cuidadoso al hablar con los alumnos, con los padres de familia, con los compañeros docentes. Y yo creo que la sensación que más disfrutaba era cuando lograba yo de forma personal pues penetrar en un alumno, hacerlo ver que estaba en la mejor carrera, motivarlo y porque a veces llegaban conmigo, ya no puedo, ya no voy a seguir, tengo este problema, ya tengo tantas unidades reprobadas, no tengo dinero, no tengo un apoyo, y de pronto decir, a ver, espérate, un apoyo, ok, vamos a buscar en becas. ¿Tienes temas, detalles personales, psicológicos, algo que te podamos ayudar? Ok, vámonos con asesorías, vámonos con propias psicólogas que tengo yo en mi cuerpo académico a que me ayuden y decirles, a ver, necesito que me ayuden a este muchacho, y después decirle a los maestros, ok, a este compañero se le está dificultando hidráulica y necesito que lo asesores 2 veces a la semana en tal horario. Entonces, el unir, el juntar todas estas gestiones y lograr que estos jóvenes no se salieran y continuaran, pues me tocó sacar alrededor de 3 generaciones, si no me equivoco. Platico con ellos al día de hoy y te hacen recordar porque creo que eso es algo que tú les dejas marcado, aunque no lo ves, se les queda a la persona que ayudas, porque creo que así me pasó en algún momento, los chavos o los jóvenes lo ven, se lo quedan y lo traen, y cuando te recuerdan, cuando te escriben, cuando te encuentran, lo reviven y dices, wow, qué satisfacción tan padre. Yo no pensé que había logrado eso en ti, pero qué bueno,
qué bueno que estás en un buen proyecto actualmente, en el entendido de que quizá por la situación, por la ubicación, pues jamás pensaste que vas a llegar a estar en alguno de los proyectos importantes de hoy en día en México, y ya están, y eso está súper genial. También lo disfruté en su momento, y ahorita todavía te lo juro que me llegan de pronto saludos o pláticas, o visualizo por redes sociales que están haciendo cosas importantes. Entonces Claro. es otro tipo de satisfacciones que me ha dado la carrera, el tema de viajar, de conocer. De pronto uno va de vacaciones y vas una semana, disfrutas lo bonito del lugar y te regresas, pero cuando uno llega a diferentes estados, pues vives, porque vas por un periodo de 1 año, 2 años, 3 años, y ya no solo es lo bonito, sino esa parte de la cultura, es la gente, es el trato, es el clima, son las celebraciones. Entonces ya aprendes, vives, aprendes más cosas, viajas, y eso es otra cosa también que desarrollas y que la ingeniería civil te da. Yo creo que muy pocas personas han tenido como esa experiencia que tú mencionas, ¿no? El impactar a la gente. Eh, una de las motivaciones por el cual decidimos hacer este tipo de dinámicas es porque dentro de nuestra organización, de nuestra sociedad, identificábamos, ¿no? Que como que el salto que teníamos entre los miembros estudiantiles a los que ya se volvían profesionales, pues se perdía, ¿no? Eh, y entonces, durante reuniones, pues hablábamos de esta parte y yo como que de todas las conversaciones me quedaba con esta parte de, no, es que todo al final es la experiencia que tú le compartas a los alumnos, a los jóvenes, ¿no? Eh, pero además de que tú les compartas, tú les enseñes a qué se pueden dedicar, qué es lo que pueden ver, oye, cada proyecto es diferente, pues también está esta parte que tú como profesional te llevas, oye, le pude cambiar la vida a alguien, oye, lo pude motivar a que hiciera X cosa, ¿no? Y creo que eso es algo que, te digo, muy pocas personas pues a lo mejor pueden decir y que no es que otras las estemos buscando, pero creo que sí nos gustaría, ¿no? Poder impactar aunque sea una persona y que creo que tú lo has hecho, Alejandro. Pues sí, espero, me he dado cuenta que sí, no lo esperaba, lo vi después, cuando tomé la decisión de dejar la universidad. De pronto uno todavía tiene algunas metas, pues me considero todavía una persona joven, tengo 35 años, llevo 3 años en este proyecto, casi 3 años. Mm. este, y entonces dije, no, yo todavía quiero revivir esa sensación de andar en el concreto, de andar en una obra importante, relevante, de grandes dimensiones, y pues creo que ese creerme y esa experiencia que ya había juntado años atrás me hizo llegar aquí. Eh, Te digo, llegué aquí como un superintendente, pues, general, normal, perdón, Ujú. superintendente uno, y actualmente estoy coordinando a la disciplina, o me tocó coordinar en todo el proyecto, porque ya estamos por terminar, a toda la disciplina, a toda la cuadrilla, a todos los superintendentes de turno de día, turno de noche, tener estas reuniones de planeación en lapsos grandes con lo que era la gerencia de sitio. Después me dieron la oportunidad de, aparte de llevar la disciplina de concretos, llevar la disciplina civil, que era lo que hacía el tema de las terracerías y demás. Me las juntaron, me tocó prácticamente concluir todas esas actividades, y actualmente estoy enfocado en lo que es la obra de toma, que también anteriormente estaban otros compañeros trabajando, y pues bueno, terminando todo lo del área de fuerza de esta planta, de las 3 turbinas que instalamos. Pues estoy ahorita prácticamente por cerrar el proyecto. Me ha tocado vialidades, cimentaciones grandes, importantes, y pues bueno, esta obra contribuye al tema energético en el país, a solventar ese problema que tenemos. Y eso creo que también pues es importante, es emocionante para mí, y me agrada porque sumo, sigo sumando. Y Claro. como satisfacción personal, pues digo, está también muy, muy agradable. Este, pues bueno, esa sería la invitación, o la invitación, o el que yo comparta, pues, esa experiencia.
en que, pues, todos podemos, ¿no? Quienes vengan o estén por ahí estudiando ingeniería civil, estén, en los últimos semestres y digan: "Híjoles, qué complicado, ¿qué me espera?". Pues decirles que no se preocupen, que estén seguros, que sientan, seguridad de lo que ellos saben, y aquí afuera no es que vayan a aprender, se les va a sumar a lo que ya vienen haciendo bien, ¿no? Siempre y cuando Mm, tengan iniciativa, tengan entusiasmo, tengan ganas, tengan disponibilidad, las cosas se les van a ir dando. Y a quienes están todavía en semestres, pues empezando, primero, segundo, tercero o cuatrimestres, pues decirles que no eligieron mal, no están en el camino incorrecto, al contrario, están en el mejor camino. Si ya eligieron esta carrera es por algo y les puede dar de todo, estar viajando, estar en campo, pero también estar sumando a la parte académica de investigación que nos hace falta, pues, desarrollar todavía mucho en cuanto a materiales que sean de menor impacto al tema ambiental en los diferentes proyectos que vamos, haciendo o caminando por diferentes partes del país, del mundo. Está la parte de ingenierías, de estar trabajando toda esta ingeniería que nos llega a los constructores para ejecutar. Está toda la parte de control de proyectos que también se encargan pues, de como su nombre lo dice, controlar, pues, las rutas críticas del proyecto. Entonces, hay mucho campo. Adicional a ello, pues bueno, si hablábamos, en mi caso, del concreto, de construcción, pero podrían enfocarse a la hidráulica, podrían enfocarse a las vías terrestres, a los aeropuertos, a las estructuras, a las cimentaciones, a los túneles, y digo, la lista es enorme si adentramos en cada una mm, de estas partes. claro. Entonces, está de lujo esto. Alejandro, y un consejo que nos pudieras dar a los que ya nos dedicamos a la construcción. eh, Me gusta esta parte de también plantearlo así, porque, pues mira, yo tengo 33 años, también prácticamente toda mi vida profesional he estado en obra, pero se nota inclusive, ¿no? Los retos a los que tú te has enfrentado son diferentes a los míos, la vivencia, y por eso me gusta plantearla de esa manera, ¿no? ¿Qué consejos nos darías a otros profesionales, ¿no? Desde tu experiencia, tu vivencia, buena, mala. ¿Qué crees que nos haga falta, que nos pueda ayudar a mejorar? Pues bueno, creo que la ingeniería es bastante amplia, y de pronto podríamos estar en diferentes, proyectos o actividades o sectores de la construcción, pero creo que también es importante que si decidimos enfocarnos en obra industrial, no sé, dependiendo el camino que elijamos, pues ir buscando cómo especializarnos o cómo hacernos más profesionales en el área, ¿no? Y esto le llamamos quizá darle continuidad a nuevos sistemas constructivos, nuevos materiales, no dejar a un lado lo académico, seguirlo llevando de la mano para que esto soporte, las decisiones, soporte pues la parte técnica de la construcción siempre debe ir soportado de libros, de teorías, de cálculos, y no dejarlos de lado solamente por la experiencia, sino decir, el ACI dice esto, y yo que soy un especialista en concreto, debo mantener el revenimiento de un concreto de tal manera, ¿no? Sino ya enfocarnos, si ya decidimos un campo, digo, no es malo que aprendamos de todo, pero sí es, creo que bueno, si uno decide enfocarse en un área, pues hacerse más profesional, porque creo que eso puede nutrir, te puede hacer crecer más, en un área, en una disciplina, no perder el enfoque, y eso para mí sería importante, ¿no? O sea, fortalecer. Ya me dedico a la siembra, a la serie del concreto, pues bueno, voy a fortalecerme en métodos, Mm, de siembra, nuevos sistemas, y también voy a aprender más del concreto, ¿no? El asfalto sí me gusta, sí sé que el asfalto se sigue usando en carreteras, pero no estoy ahorita enfocándome en carreteras, estoy en el concreto, y me gustaría ir creciendo en ese sentido, y creo que podríamos tener a más personas especialistas que pudieran, sumar, agregar, hacer las cosas mejor, y que eso, pues, obviamente, irlo empapando a la gente que viene atrás de nosotros, ¿no? Entonces, es eso, para mí, juntar la experiencia, sumarle la parte académica, conferencias, no dejar a un lado eso, ¿no? La parte mm, de investigación, leer artículos relacionados a lo que nos estamos dedicando, para mí sería importante, o al menos mm. es lo que yo intento. Ya. Alejandro, si quieres ya para ir cerrando un par de preguntas o una más, y que se me había pasado y creo que también es muy importante.
¿cómo es que decidiste estudiar ingeniería civil? Es una carrera, hemos dicho, muy noble, pero a veces tampoco nos damos cuenta, ¿no? De que te tienes que salir de casa, es también, tiene su costo, ¿no? Sí, quizá te voy a dar una respuesta un poquito larga, pero Adelante. espero que sea agradable. En mi familia nadie se dedica a la construcción, nadie, nadie, nadie. De hecho, en mi pueblo, ahora que éramos alrededor de 800,000 habitantes máximo, yo creo, y yo creo que, al menos de forma cercana, ahorita sí hay más gente que se dedica a esto, pero en ese momento yo no conocía a un ingeniero civil. Estudié la primaria, la secundaria, el kinder en mi pueblo. Después de para la secundaria y para la prepa fui a la ciudad más cercana, que se llama Actopan, y ahí estuve, fíjate que en una secundaria general donde tenían el taller de dibujo técnico. Y en ese momento, pues dije: "Esto me gusta", como que me gusta dibujar, me gusta, colorear, como que siento que de niño me gustaba hacer eso. Entonces dije: "Por aquí me voy". Y cuando empiezo a practicar líneas, de usar diferentes tipos de lápices, me llamó más la atención. Entonces, yo créeme que en ese momento como que lo que yo veía o lo que conocí fue el tema de la arquitectura. Entonces, cuando llego yo a la prepa, dije: "No, esto me sigue gustando, me voy a ir a técnico en construcción". Me metí al Cebetis y me hice técnico en construcción, y ahí tuve el gusto de conocer solamente a un ingeniero civil. Los demás sí siempre fueron arquitectos, topógrafos, los que nos dieron clases de esas materias técnicas. Pero cuando llega este profesor como en cuarto, quinto semestre a enseñarnos a cuantificar, a hablarnos de más cosas y de decirnos dónde había estudiado, como que dije: "Guau, yo quiero dedicarme a esto". Nos empezó a decir primero lo que hacía. Dice: "Okey, el arquitecto hace esto, diseña, un poco de gestión, es muy cuidadoso, es más fino, tiene que, combinar, etcétera". Pero mira, el ingeniero civil le da soporte. En ese entonces nos hablaba de una forma sencilla, ¿no? Le da soporte, él diseña la cimentación, él diseña el tema del acero, él diseña carreteras. Entonces, como que en ese momento ese profesor cambió como que mi panorama, y dije: "No, no quiero ser arquitecto, yo quiero ser ingeniero civil". Y ahí fue donde empecé, pues, a investigar en dónde podía yo estudiar, esta carrera, y resultó que nada más en Hidalgo en ese entonces estaba la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Tecnológico de Pachuca, y, pues, el profesor había salido del Politécnico. Yo no sabía que existía una escuela tan grande, y dijo: "No, yo estudié ahí", y no sé, creo que me platicó demasiado, que sin todavía entrar a la carrera me emocioné. Entonces, cuando llego a la carrera, bueno, hice estos exámenes y fue aceptado ahí en la ESIA Zacatenco, y llego, pues, la verdad es que no me decepcioné de nada. O sea, todo lo que yo quería, lo que esperaba, ahí estaba. Desde la escuela me gustó, las áreas verdes, los space para ir a correr, para andar en bici, los gimnasios. Te puedo decir que ahí aprendí a bailar, ahí aprendí a nadar, y obviamente adicional a esto, pues, la parte académica que nunca solté. Sí, sí fue difícil, sí estuvo un poquito pesado, tiene su parte compleja, pero, pues, creo que cuando uno quiere, pues, puede lograr lo que se desee, ¿no? Entonces, pues, ahí estuve. La carrera duró 5 años, la disfruté bastante, fue una etapa muy agradable. Eh, Algo también que me gustaba en ese entonces que me decían del ingeniero civil, pues era que viajaba mucho, ¿no? Entonces, pues yo digo, en casa no teníamos, o sea, como para unas vacaciones cada año, no salíamos mucho, y dije: "No, creo que esto puede ser un camino, aparte, me gusta". Y te digo, desde ahí yo dije: "Quiero salir a construir, no quiero estar diseñando, no quiero hacer esto". Sí me gustaba, pero dije: "Yo quiero ser constructor". Y de ahí salí. Mi primer proyecto fue en Puebla, en Tecamachalco, Puebla, en Cementos Cruz Azul. He estado también aquí en Veracruz, en Cementos Moctezuma, por Apazapan, en Ocotlán, Jalisco, con un proyecto de la Nestlé en Monterrey, en Guanajuato, en Guadalajara. Y digo, no me ha fallado, no me ha decepcionado. Creo que fue la mejor decisión que tomé en mi vida en este tema, y yo estoy contento. No, y además se te nota, porque tienes, creo que una de las cualidades que también tenemos que buscar, ¿no? Los ingenieros, que es, pues, tratar de transmitir
los conceptos de una manera más clara, ¿no? Sin tantos tecnicismos. Y creo que o sea, se nota durante esta conversación que lo disfrutas, se te ve y por cómo lo expresas, creo que eh, puede ser muy, muy valioso esto para los chicos, Alejandro. Eh, pues me gustaría continuar con más temas. Te digo, me quedo mucho con el tema de los colados masivos, toda esta tecnología que suele haber de concreto. También todavía quito indagar más en la parte de, pues ya sabiendo que te dedicaste a la parte académica, el cómo motivar, ¿no? Porque pues también nosotros en esta un poco labor social lo que buscamos es capacitar a los ingenieros que están en formación, pero a los nuevos, ¿no? Y a veces no solo con los reglamentos que están aquí en México, sino con mucho que viene de fuera, ¿no? Por ejemplo, mencionabas el ACI, ¿no? Eh, pues es de normativa americana y bueno, tratar de facilitarles esos recursos y ese acceso a todas las personas, ¿no? A todos los profesionistas. Alejandro, pues muchísimas gracias por esto. Yo la verdad es que me quedo muy, muy gustoso por haber escuchado tu experiencia, por haberte conocido. Eh, y nada, te agradezco de nueva cuenta. No, Javier, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto charlar contigo. Y de mi parte, pues las puertas abiertas. Cuando queramos hablar de un tema ya más específico, de algún colado masivo, de algún proyecto en particular, con gusto me sumo a la causa. Es para mí, Muchas pues la gracias. verdad es que, pues no sé, agradecerte y también se siente un orgullo, ¿no? Estar aquí platicando contigo. Claro, muchas gracias. No, Alejandro, la verdad es que sea muy, muy interesante. Eh, de verdad que sí. Eh, yo, mientras ibas platicando, también iba haciendo estas comparativas, ¿no? Te mencionaba lo de la experiencia que yo llegué a tener en congresos masivos. Con gratos gustaría poder programar una siguiente charla, Claro, claro que sí, con ¿vale? gusto comparto lo que sé, lo que hasta el día de hoy me ha servido, que creo que funciona y como lo comentas, no llega a ser el papelito que pegamos de pronto al lado de nuestro escritorio, ¿no? Para irlo Vale. viendo, ¿no? Este, de Vale. de con gusto. No, pues muchísimas gracias, Alejandro. De verdad, gracias por tu tiempo.